Buenos días. Bueno, pues gracias. Estamos aquí en una nueva sesión del seminario permanente del proyecto programa. Para aquellos que no hayan estado en otras sesiones, el proyecto programa es un proyecto del Ministerio de Educación e Investigación de España y el objetivo principal es investigar sobre el aprendizaje de la programación basada en bloques. Entonces tiene varios objetivos de investigación, algunos son tecnológicos, otros metodológicos y también didácticos, y también tiene interés en realizar transferencia de los resultados que se vayan obteniendo. Entonces hoy vamos a tener una sesión en la que nos va a presentar el Leonardo Pedro, que que es miembro del equipo de trabajo del proyecto y que además es doctorando del programa de doctorado de tecnologías de la información y de las comunicaciones, y nos va a presentar su experiencia utilizando el lenguaje basado en bloques Scratch en su instituto. Se trata de un instituto de formación profesional en Angola, y en lo que sabemos pues es una experiencia novedosa en el sentido de que son lenguajes que normalmente se suelen utilizar en colegios o en institutos de educación secundaria, pero es menos común que se utilicen en institutos de formación profesional. Cuando quieras, Leonardo. Muchas gracias, pero muchísimas gracias, Ángel, y a Oriol también, y en particular a Maximiliano, que acaba de entrar ahora mismo. Yo estoy muy contento y bastante encantado por esta experiencia eh, que me va a impactar seguramente en mi vida profesional y no solamente como también estudiante del doctorado en la Universidad de Rey Juan Carlos. Es un gusto bastante enorme tener acá los compañeros de trabajo. Veo a Ismael Prado, a quien saludo, muy buenos días, a Zeferino Surazaday, que es un profesor de programación en el instituto, y a Isaías Vira da Silva, que acaba de entrar también, que es el coordinador, además de la asignatura de programación en el instituto, donde se está desarrollando la experiencia que tiene el tema de nuestra presentación del seminario de hoy, revolucionando la programación en la educación secundaria técnica en Angola, una experiencia con Scratch. Lo agradezco bastante por esta oportunidad, más una vez a Ángel y a Maximiliano por las experiencias que me tiene pasando, particularmente en el doctorando en tecnología de información y comunicación. Voy ahora a voy a compartir la presentación de nuestro seminario para que podamos estar por dentro de lo que estamos haciendo a nivel del programa de doctorado en tecnología de información y comunicación, en especial por la parte que nos toca, que es la enseñanza y aprendizaje de programación en Angola. Por tanto, esta presentación es resultado de un trabajo de investigación que ha sido llevado a cabo durante 2 años académicos, por tanto, en el Instituto Politécnico Industrial de Benguela, sobre la enseñanza de programación en Angola, en particular en la educación técnica secundaria, la experiencia con Scratch. Uh, la experiencia ha sido realizado en el Instituto Politécnico Industrial BG-20 en Benguela, Angola, una de las 21 provincias de Angola, de acuerdo con la nueva administración política administrativa. El instituto es parte de la educación secundaria de acuerdo con el sistema de educación en Angola y imparte clases desde el 10º hasta el 13º grado. Son ministrados en el instituto los cursos de mecánica, electricidad, electromecánica, construcción civil e informática, que es prácticamente nuestro enfoque de abordaje. Durante el curso 2024-2025, el Instituto Politécnico Industrial Benguela tuvo una matrícula de 2.331 estudiantes jóvenes
dentre los cuales 353 fueron matriculados del curso de informática desde el 10º hasta el 13º grado y 120 alumnos matriculados en el 10º grado de informática durante el curso 2024-25. ¿Por qué nos enfocamos para los alumnos del 10º grado? Porque son prácticamente el primer nivel, el primer grado de la enseñanza donde los alumnos tienen por la primera vez la oportunidad de aprender a la asignatura de programación en un ambiente académico. Por tanto, el plan de estudio del curso de informática tiene prácticamente tres componentes principales, de los cuales destacamos los componentes sociocultural, las asignaturas del componente científica y las asignaturas de la componente técnica, tecnológica y práctica, donde se destaca la asignatura de técnicas y lenguajes de programación, que es prácticamente nuestro objetivo de estudio. El temario de la asignatura del técnica de lenguaje de programación del 10º grado, de acuerdo con la versión antigua, y vale aquí informar que los cursos de informática en Angola han empezado a ser ministrado a nivel del sistema de enseñanza a partir de 2000, del año 2000, con la reforma de la enseñanza técnica profesional que se llevó a cabo, donde más de 50 institutos técnicos fueron construidos por el gobierno y introducido en nueva estructura curricular de cursos técnicos, de los cuales el curso de informática. Y desde ahí, el temario de la asignatura de técnica, lenguaje de programación tuvo prácticamente, de acuerdo con la versión a que nos referimos, los siguientes ítems, los conceptos sobre el lenguaje de programación y la introducción sobre algoritmia y algoritmos fundamentales, donde se destaca la abordaje de pseudocódigo y de los diagramas de flujo. Por tanto, de acuerdo con esta situación, y pasan más de 20 años que no ha se registrado ningún cambio, ninguna alteración de la forma ni tampoco de la metodología de enseñanza, hemos identificado a nivel de nuestra investigación hace 2 años los siguientes problemas que describimos a seguir y las soluciones que nos proponemos. Primero, resultante de la aplicación de esta metodología y de acuerdo con el temario ya presentado, hemos identificado por parte de los alumnos de informática, principalmente de los alumnos del 10º grado, la siguiente situación: baja motivación estudiantil, altos niveles de emociones negativas, dificultades para aplicar conceptos de programación a la resolución de problemas. Todo esto resultante del, primero, la metodología y la forma de enseñanza de la asignatura. A nivel de los estudiantes, diante de estos problemas, hemos propuesto la siguiente solución: sustitución del pseudocódigo y diagramas de flujo con Scratch, propuesta de cambio curricular, donde se destacan, por ejemplo, las siguientes abordajes: computación creativa, introducción al Scratch y introducción a Python. Para los profesores, hemos propuesto un curso de capacitación en Scratch con 27 horas para preparar los profesores, en el sentido de que se aborde la programación utilizando el lenguaje de programación en bloque. Y durante este seminario, durante este curso de capacitación, fueron abordados los fundamentos y la pedagogía, bien como la integración del Scratch a nivel del currículum. Durante nuestra investigación, hemos encontrado algunos estudios que demuestran que la lenguaje de programación Scratch aumenta la motivación y la participación, tal como fue desarrollada en otras partes a nivel del mundo y de otras realidades. Como resultado de esta aplicación, las emociones fueron alteradas, por ejemplo, y hay que destacar las relaciones, la forma como las emociones influyen en la motivación y la persistencia, que son características desde el punto de vista psicológico que influyen bastante en la aprendizaje de programación. Além disto, también hemos encontrado
estudios que indican las mejoras de las habilidades del pensamiento computacional gracias a la utilización de lenguaje de programación como Scratch. Para além de fomentar la creatividad y la colaboración y una reducción de la ansiedad por parte de los estudiantes por el mérito de su entorno y porque es muy práctico cuando se aborda la programación utilizando estos tipos de metodología. Entonces, hemos esbozado los siguientes objetivos de nuestro estudio. Primero, el marco fundamental es medir el impacto de la comparación entre Scratch y el pseudocódigo. Y a nivel de este objetivo, destacamos lo siguiente, analizar su influencia en la motivación de los estudiantes, analizar las emociones, potenciando los resultados positivos y reduciendo los negativos, y explorar la aceptación y la percepción de los profesores sobre el Scratch como herramienta de enseñanza de programación, principalmente para los alumnos iniciantes del curso de informática. De hecho, hemos propuesto un nuevo temario para la asignatura de técnicas de lenguajes de programación para el décimo grado, sustituyendo la antigua versión que se baseaba prácticamente en el pseudocódigo y en diagramas de flujo. Y para tal nos proponemos en principalmente los siguientes ítems. Primero, la computación creativa, y el segundo ítem tiene que ver con la introducción del Scratch, donde destacamos la introducción del ambiente de programación, la estructura del programa Scratch, los objetos, y utilizar de forma práctica la herramienta o la lenguaje de programación en bloque para introducir los alumnos a las técnicas de programación. La metodología que hemos utilizado en nuestra investigación, destacamos lo siguiente: el tipo de estudios trata de una intervención empírica realizada durante 2 años académicos consecutivos, por tanto, desde 2023, 2024 y el año 2024 y 25. El primer año, que es el año 2023 y 2024, tomamos el grupo de control que prácticamente la enseñanza de programación era hecha utilizando el pseudocódigo y el diagrama del flujo. El segundo año, que fue el año pasado, el curso 2024-25, que tomamos el grupo experimental, donde se introdujo el Scratch como primer lenguaje de programación. Al todo, tuvimos una participación de 221 estudiantes, que son prácticamente los estudiantes del décimo grado, tanto del curso 2023 como del curso 2024 y 25. Portanto, 3 docentes que participaron del seminario, del curso de capacitación, após completar 27 horas de formación, y tenemos la oportunidad de tener acá en este seminario uno de los profesores, que es Ismael Prat. Y los instrumentos que hemos utilizado son cuestionario SIMS para medir la motivación y el PANAS para medir la escala de afecto positivo y negativo. También tuvimos un cuestionario para administrar la opinión o para recorrer la opinión de los docentes después de participar en el seminario, que duró 27 horas. Por tanto, los procedimientos, cuanto a procedimientos y análisis de datos, tanto hemos destacado lo siguiente. Por tanto, los cuestionarios fueron aplicados en 2 momentos. Por tanto, en el primer año, tuvimos al final del segundo y el tercer periodos, y el segundo año, por tanto, que fue en el año 2024 y 25, aplicamos los cuestionarios en el inicio del curso y al final del primer periodo. Por tanto, para cada uno de los años académicos, tuvimos el pre y el post-texto. Los cuestionarios fueron entregues en formato impreso, en papel, para facilitar la participación de mayor número de alumnos debido al acceso del Internet, tal como pudimos verificar en nuestro seminario. Antes mesmo de participar, los alumnos fueron informados sobre el objetivo del estudio y dieron su consentimiento antes de la participación. Después de aplicar los cuestionarios,
Los datos fueron analizados utilizando los testes estadísticos del Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la muestra. El test de test student de Menuhin y Wilcox en dependencia del tipo de distribución y un nivel de confianza fue considerado de 95%, por tanto, utilizando la validación de hipótesis. El alfa de Cronbach para evaluar el nivel de confiabilidad de los ítems también fue tenido en cuenta. Por tanto, todo este análisis fue hecho utilizando SPSS a partir de MyApps. Los resultados, después de la aplicación de los testes, después de la aplicación de los cuestionarios, cuanto a las emociones, destacamos lo siguiente. Por tanto, comparativamente, el grupo de control, que fue el grupo en que se enseñó la asignatura de programación utilizando el pseudocódigo y el diagrama de flujo, se verificó utilizando esta metodología el aumento de las emociones negativas, donde se destacan el aflito, nervioso e irritable. Y la reducción de las emociones positivas, como entusiasmado, inspirado y decidido, de acuerdo con las preguntas que constaban de los cuestionarios. Las diferencias fueron estadísticamente significativas, con un P menor que 5%, y lo que podríamos interpretar como las emociones del tipo de frustración y ansiedad fueron notadas de forma acentuada debido a la naturaleza abstrata del pseudocódigo. Además, en el grupo de Scratch, que fue el grupo experimental del curso académico 2024 y 2025, registró-se una disminución de las emociones negativas, un aumento de las emociones positivas, contrariamente a lo que se verificó en el grupo de control. Igualmente, las diferencias fueron altamente significativas y el coeficiente de Cronbach para las emociones negativas fue acentuada, un 0,845, y las emociones, bien como las emociones negativas, lo que nos permite afirmar que la fiabilidad entre las emociones y las variables consideradas fue excelente. Comparativamente a los 2 años académicos, el curso 2023, 2024 y 2024, 2025, la comparación que se puede hacer entre estos dos cursos es la siguiente. En cuanto al tipo de emociones positivas, hubo un aumento, registramos un aumento con diferencia con diferencia significativa y una disminución para las emociones negativas comparando los dos grupos con una orden de menos 0,69. Cuanto a la motivación, a los resultados de la motivación, para el primer grupo, de forma general, la motivación disminuyó durante el curso. La motivación intrínseca y la regulación identificada bajaron significativamente. Aumentó la desmotivación, indicando menos interés y persistencia. Por tanto, esto para el curso de pseudocódigo y diagrama de flujo. Para el curso de Scratch, que fue el curso de 2024 y 2025, la emoción de forma general aumentó significativamente. Y tuvimos una mayor motivación intrínseca y una regulación extrínseca identificada. La regulación externa y la desmotivación ha disminuido significativamente. Por tanto, de hecho, podemos verificar a partir del gráfico una tendencia clave y significativa, donde las emociones presentan una tendencia creciente durante el curso 2024 y 2025, y aquí el SDI, que es prácticamente la componente que agrupa todas las emociones, y ha aumentado, y la motivación intrínseca, mientras que la desmotivación ha disminuido. Sin embargo, el año académico 2023 y 2024 empeora con un aumento en la desmotivación
y una disminución en la motivación intrínseca y el SDI. Portanto, o grupo que utilizou o Scratch mostrou uma motivação significativa, uma motivação maior e uma desmotivação menor, o que nos permite concluir que a introdução de Scratch melhorou consideravelmente a motivação de los estudiantes para aprender programação, substituindo a pérdida de interesse por entusiasmo e a participação ativa resultante da forma abstrata como la programación utilizando el pseudocódigo y el diagrama de flujo tenía como consecuencia. Por tanto, a nivel de los profesores, los resultados se destacan de la siguiente forma. Por tanto, registramos un fuerte acuerdo sobre la utilidad de Scratch, uma experiência docente positiva. Alguns aspectos foram destacados, como é o caso do fácil e visual de usar. Estamos falando da ferramenta Scratch, que possibilita uma maior criatividade e colaboração por parte do alumnado e aumenta a motivação e o compromisso para que os alunos continuem engajados e interessados em aprender la programación. Por tanto, dito de otra forma, el Scratch tuvo una alta aceptación por parte de los profesores. Quanto à discussão, portanto, destacamos os seguintes aspectos. Scratch promove emoções positivas e reduz as emoções negativas. Por um lado, ajuda a los estudiantes a aprender de uma forma mais dinâmica e menos estressante, porque é prático. La enseñanza técnica profesional, donde muchos estudiantes tienen dificultades con la programación tradicional, este enfoque lúdico y visual hace que el aprendizaje sea más accesible y motivador. Y el uso de Scratch para la enseñanza de programación, especialmente para los alumnos principiantes, puede mejorar los niveles de motivación y preparar a los estudiantes para lenguajes de programación más avanzadas. Para concluir, podemos afirmar que as medidas tomadas mostram que a enseñanza de programação basada em pseudocódigo e diagramas de fluxo produz níveis decrescentes de motivação e emoções a lo largo do curso, mientras que a introdução de Scratch condujo a níveis crescentes a lo largo do curso, ambos estadisticamente, portanto, significativo, perdona. Podemos concluir que o estudo revelou que os estudiantes que aprenderam programação com métodos tradicionais como pseudocódigo e diagrama de fluxo apresentaram um aumento das emoções negativas e uma redução das emoções positivas. O estudo permitiu-nos concluir que o Scratch mostrou uma maior presença de emoções positivas e uma diminuição das emoções negativas, confirmando o impacto emocional favorável do enfoque visual e interativo. As emoções irritáveis e lastimado não mostraram diferença significativa no grupo de Scratch, portanto, no primeiro teste, em pré e em pós-teste. E entre as emoções positivas, a emoção entusiasmado, inspirado, estimulado e forte se destacaram como as mais influentes em la mejora emocional de los estudiantes, tanto para el pré como para el post-teste. Además, los docentes mostraron una alta aceptación del cambio en el curso en comparación con la metodología anterior. Estamos referindo en la metodología basada en pseudocódigo y en diagrama de fluxo. Estes resultados sugerem que Scratch contribuye a un ambiente de aprendizaje más positivo y motivador, reduciendo la frustración y promoviendo el compromiso de los estudiantes. Quanto a limitações e trabalhos futuros, o estudo foi realizado em uma única escola, em períodos distintos. Estamos referindo no Instituto Politécnico e Industrial de Benguela. Portanto, há que referir que as muestras e os contextos tendo em conta os
períodos distintos em que la aplicación del test fueron aplicados, puede constituir una limitación de nuestro estudio. Cuanto a trabajo futuro, destacamos lo siguiente: explorar Scratch en robótica y la IA emocional, evaluaciones formativas para lenguajes basadas en bloques para los profesores, herramientas de andaime para el aprendizaje de programación, como patrones de diseño y programación, y documentación específica de programas, por tanto, en Scratch. Para terminar, nuestros agradecimientos y colocámonos a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Thank you very much. Tua Pandula, chao.